noches, gracias por el honor de su sintonía. Hoy el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum insistieron que es necesario que el gobierno de Estados Unidos aporte más información sobre las detenciones de Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada. Por un lado, el mandatario dijo que ya se trabajaba para averiguar dónde es que los capos abordaron el avión y si el acuerdo de entrega era con uno o ambos. Por su parte, Sheinbaum desestimó las críticas sobre que el gobierno mexicano no participó en las detenciones, destacando que en la actual administración se han capturado a líderes criminales importantes. Por cierto, durante su primera aparición ante un juez de la Corte del Distrito Norte de Illinois en Chicago, Joaquín Guzmán López se declaró no culpable de los delitos que se le imputan relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Cabe señalar que la próxima audiencia se tiene prevista para el 30 de septiembre, mientras que El Mayo Zambada comparecerá este jueves ante una jueza en Texas. Vamos a la crónica de Carlos Díaz Barriga, las crónicas de las dio los últimos 100 días de gobierno. Aparece el presidente de la República, son las 7 de la mañana con 18 minutos. Detrás de él entran el subsecretario de Salud, Ruy López Ridaura, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Está un poco más delgado que la última vez que se le vio hace tiempo, y su participación al micrófono esta vez dura 58 segundos. ¿Es cuánto? Y Zoé Robledo, director del IMSS Bienestar, que a lo largo de media hora hace su informe. Primer mandatario al atril, sesión de preguntas y respuestas. Si jueces y magistrados y ministros van por elección, que participen, y les da, irónico, la posibilidad de soñar. Esos tienen pase automático, todos pase automático. Y si quedan muchos, ¿cómo le llaman a la rifa? Insaculación. La suerte, órale, vamos. Como decía Chava Flores, ¿qué le tiras cuando sueñas mexicano? A ver si le ponemos a Chava Flores. Le pregunta a la reportera Liliana Piña sobre el número de elementos que están reforzando el coletazo del dragón tras la detención en Estados Unidos del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán. No hay nada extraño, excepcional en toda la región. Y yo espero que no tengamos ningún problema. Le preguntan sobre la inauguración de un hospital en Ciudad Juárez. Zoé responde. Pues ahí sí estamos en espera. Lo que nos interesa también es empezar ya a hacer las pruebas, todo lo que conlleva echar a andar un hospital. El presidente pone orden y pone fecha. Se está protegiendo el director, es que es muy responsable, Zoé. Pero saben, sí vamos a ir con la presidenta electa y lo vamos a ir a inaugurar. 9 de agosto. De aquí se va para allá Zoé. Se agota el tiempo y no dice nada de lo que los reporteros quieren hablar. ¿Qué les parece si ya nos vamos a desayunar? Nos fue muy bien con la mamá, los papás de los muchachos de Ayotzinapa. Quedamos en reunirnos en un mes. Le insisten y le insisten. Sí, se está avanzando, pero vamos despacio. A ver, mira el confianza. Con Mauricio Garcés y con el Loco Valdés, mensaje musical a la nación. La presidenta electa Claudia Sheinbaum prometió a padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no dar carpetazo al caso y seguir trabajando en conjunto. Afirmó que tras la reunión que sostuvieron ayer junto al presidente López Obrador, planteó recuperar los orígenes de la investigación, presentar cuáles son las pruebas que hay y saber dónde están los jóvenes. Le agradezco a Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la COBAG, que nos regale su valioso tiempo. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Te saludo a ti y a tu auditorio y gracias por permitirnos compartir en este espacio los temas importantes para el país, como el caso de Ayotzinapa. Hablando en específico de esto, se han tenido reuniones. Ayer se reunieron con el presidente López Obrador, también con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Qué avances le presentaron a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? Gracias. Pues
Efectivamente, el día de ayer tuvimos un seguimiento en las reuniones mensuales que sostenemos con los padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos, así como con sus representantes y algunos organismos internacionales de derechos humanos. Y en esta reunión pudimos hablar del informe de la COVAG, que es la Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa. Hablamos de la búsqueda en campo, que tiene que ver con las acciones que llevamos a cabo en el territorio para buscar a los jóvenes. La prioridad para el gobierno de México, la prioridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador y también para todos los servidores públicos de su gobierno es encontrar a los jóvenes, y no minimizamos ninguna información ni ningún esfuerzo para encontrarlos. Es por eso que hemos llevado a cabo ya en este año 256 acciones de búsqueda que se suman a las ya realizadas en otros momentos, y hemos llevado a cabo más de 829 sitios de búsqueda en el estado de Guerrero, principalmente en 8 municipios, entre los que se encuentran Iguala, Cocula, Huitzuco, la zona de Tepecuacuilco también, por precisar algunos lugares. Por otro lado, también les dimos un informe del detalle de estas búsquedas y de los hallazgos que se han tenido, tanto de la revisión de los restos óseos con los que ya se contaba al momento de que yo tomé cargo de la COVAG, como de los nuevos hallazgos, y que tienen que ver con la identificación forense, es decir, el análisis de ADN de los restos que se han encontrado en estos ejercicios de búsqueda, ya sea porque los informantes nos han dado ubicaciones o porque de las propias líneas de investigación se desprenden ubicaciones. Acudimos a ese lugar, a esos sitios, buscamos con todo un equipo muy fortalecido técnicamente, que se conforma por personal de la Fiscalía General de la República, Ministerio Público Federal, peritos, antropólogos, incluso arqueólogos, apoyo asistentes del Ministerio Público, la Comisión Nacional de Búsqueda, la COVAG, la Secretaría de Gobernación, la SEDENA, la Guardia Nacional. En fin, todo es un equipo multidisciplinario de especialistas que acudimos o que acuden a cada jornada en campo de sol a sol, y que ahí se ubican estos hallazgos. Una vez que se ubican, pues se hace un examen de identificación humana para ver si los restos encontrados coinciden con los bancos de datos que tenemos de los familiares de los jóvenes desaparecidos. Y también les damos un informe puntual si es que hay algún hallazgo nuevo o si hay un informe que dar. También les damos un informe sobre la verdad y la justicia, es decir, de cómo avanzan los procesos legales. Hoy tenemos a más de 140 personas sujetas a proceso. De estas, 115 por lo menos tienen prisión, están sujetas a una medida cautelar de prisión preventiva mientras siguen su proceso. Tenemos 28 personas que llevan su proceso en libertad o de manera domiciliaria, lo que suma más de 140 personas sujetas a proceso. Entre ellos distintas personas con diversas actividades, entre ellos personas que han sido señaladas como parte de la delincuencia organizada, policías estatales o policías municipales, por mencionar algunos. También claro, mensualmente les damos informes sobre las extradiciones, las 3 extradiciones pendientes que tenemos en este importante caso, y de cómo van los avances, si es que ha habido alguna información por parte de los estados, en el caso de Israel o de Estados Unidos, y hacemos un análisis en cada uno de estos casos. Y también pues les damos cuenta de la información de los documentos que ellos han solicitado, de los llamados folios CERFI, y hemos hecho un análisis de las más de 120,000 páginas que ha entregado la SEDENA en los últimos años. Se está realizando un análisis constante de esta información para ubicar los folios que ellos nos han solicitado, y a la fecha les hemos podido hacer entregas con estos folios, y seguiremos buscando, ¿no? También pues analizamos otros aspectos importantes, como la ruptura del pacto de lealtad criminal
que tiene que ver con el silencio que han guardado quienes participaron en estas terribles acciones o que fueron liberados derivado de aquella famosa sentencia de Tamaulipas, y que saben o que tienen información de lo que le ocurrió a los jóvenes y queremos saber, ¿no? Entonces, esto es lo que revisamos cada mes y hacemos un corte de caja, les decimos cuál es el avance y escuchamos a los padres que en sus planteamientos, en sus posicionamientos frente a los trabajos que hace el gobierno federal. Y en esto versó la reunión de ayer, se le reiteró la disposición del gobierno federal de que este es un caso abierto, de que es una herida abierta, claro, no solamente para los padres, sino para el pueblo de México, y de que no vamos a dejar de trabajar ningún día hasta que termine esta administración. Y ya lo decía también la doctora Claudia Sheinbaum, si es que nosotros no logramos tener un resultado óptimo y para esclarecer los hechos, que es un anhelo que tenemos y que vamos a seguir trabajando todos los días, pero si no lo llegamos a concluir, ya lo ha dicho, va a seguir con la investigación, va a seguir trabajando para que no haya impunidad, que prevalezca la verdad y que los padres sepan qué le ocurrió a sus hijos desaparecidos. Claro, dos preguntas muy puntuales antes de que se nos termine el tiempo, Arturo. La primera, esto que mencionaba, esto último, le pregunto directamente, ¿usted de forma realista cree que se podrá llegar al fondo de este caso antes de que concluya este sexenio? Pues hemos puesto todo nuestro esfuerzo, vamos a poner todo nuestro talento, nuestra capacidad, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos y nuestros recursos para hacerlo. Queremos dar un resultado positivo a los padres, es un anhelo profesional, personal y también humano con esta causa. Entonces, pues espero que sí, que podamos dar un resultado positivo. Yo creo que no hay servidor público en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que no sueñe con hacer su trabajo bien, con dar buen resultado y que este resultado pues redunde en beneficio de la población, claro, ya sea de los derechos humanos, ya sea de la verdad, de la atención a las víctimas o del combate al delito. Entonces, pues estamos comprometidos. Y la última pregunta, dentro de los pendientes que quedan justo en estos trabajos, ¿cuál considera es de los más importantes? Bueno, pues este tema tan complejo, pues tiene muchas vertientes importantes, pero el más importante es la localización de los jóvenes. Esa es nuestra prioridad. Sabemos que hay otros temas como la verdad y la justicia, como aclarar la responsabilidad y que se sancione a quienes tuvieron que ver con esto. Es parte de lo que tenemos que saber para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, es decir, que no se repitan y que también al final pueda haber una reparación integral para las familias por esta tragedia que han vivido. Pero el reto, insisto, es encontrarlos. Ese es nuestro objetivo, nuestro reto, y en eso estamos concentrados todos los días. Pues, subsecretario, le agradezco enormemente que nos haya regalado su valioso tiempo y que nos abra esta comunicación. Seguramente los padres lo están escuchando a través de esta entrevista, así que por favor permanezcamos en comunicación, en contacto, para seguir dando cuenta de los trabajos que realizan. Gracias, Pedro, y agradecerles su interés en este tema tan sensible para nuestro país, para todo el pueblo de México, pero sobre todo para las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos. Un abrazo solidario y nuestro compromiso de seguir trabajando. Gracias, Arturo Medina. Buenas noches. Buenas noches. En la Cámara de Diputados ya está listo el dictamen para la desaparición de los organismos autónomos. De esto vamos a platicar hoy con Ana Villagrán, diputada de la Izquierda Liberal, Damián Cepeda, senador del PAN, y Martín Vivanco, diputado electo de Movimiento Ciudadano. Bienvenida, bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias. ¿Cómo están? A ver, comencemos con usted, senador Damián Cepeda. Muy formal todo así, ¿no? Fíjate que te doy mi opinión. El presidente presentó 20 iniciativas, 18 constitucionales, 2 legales. Yo siempre dije que era un error de la oposición rechazar así nomás en automático las cosas. Me parece que hay que ver los méritos de cada iniciativa. Lo que esté bien apoyarlo, lo que está mal, rechazarlo y proponer una alternativa. Más de la mitad de esas iniciativas yo te las voto hoy a favor.
¿Desaparecer al INAI y los organismos? Del paquete de iniciativas del presidente. ¿Por qué? Porque trae cosas positivas. Salud universal, pues claro, por supuesto, lo hemos impulsado por años. Aumentar el salario de los policías y maestros, sin duda. Tener un incremento en la pensión, claro, bienvenido. Iniciativas de vivienda y otras cosas más. Pero así como trae cosas positivas, y tengo la objetividad para decirlo, trae cosas muy negativas. Entre ellas la militarización del país con la Guardia Nacional, la dañina reforma al Poder Judicial, más prisión preventiva oficiosa, cárcel sin juicio y muchas otras reformas más, entre las que viene esta que tú estás diciendo. ¿Qué quieren plantear? Desaparecer organismos autónomos y entes reguladores. Por supuesto que yo diría que algunos son debatibles, pero lo que a mí me parece incorrecto es que avances democráticos que estuvieron en este país, particularmente a petición de la ciudadanía y de la oposición, por cierto, incluyendo quien hoy gobierna cuando estaba en la oposición, fue construir órganos independientes que garantizaran derechos. Por ejemplo, el INAI, déjame empezar por ahí. ¿Por qué el INAI es importante? Porque es el órgano que garantiza la transparencia en México y te protege tus datos personales. ¿De quién te garantiza la transparencia? Del gobierno. ¿Cómo le van a regresar al gobierno esa facultad? Va a ser un conflicto de interés. O sea, tú vas al INAI a que te dé la apertura de información cuando un gobierno te la niega. ¿A quién vas a ir ahorita? Al mismo gobierno, por favor. Gracias a que existe el INAI, sabemos de muchísimas cosas positivas que permiten investigaciones, pero también negativas, como por ejemplo la corrupción de 15,000 millones de pesos con el escándalo de Segalmex, o en el sexenio pasado la estafa maestra, o hace 3 sexenios que si la torre esa que hicieron, no me importa el color. Los mexicanos tenemos derecho a acceso a información. Hoy Morena quiere desaparecer eso. ¿Por qué? Porque en opacidad pues, se pueden cometer abusos. Ana. Lo que a mí me parece es que, pues evidentemente el PAN y el PRI, y te lo digo viniendo de allá, es que no entienden que el país cambió. Es decir, el PAN y el PRI y el PRD traen un guión muy bien estructurado que les ha funcionado para hacer oposición los últimos años. Pero te lo digo yo hoy, el país cambió y por eso 36 millones de mexicanos y mexicanas están escogiendo y respaldando las propuestas del Plan C. Lo que plantea el presidente es bien simple y yo hago un llamado no solo a la gente que nos escucha, sino a todos y todas los que van a tener la posibilidad de decidir por esta circunstancia. Debemos de entender que lo que no sirve, tiene que de entrada aceptar que no sirve y después ver y encontrar una manera en la que sí le sirva a la gente. Aquí yo respeto mucho al senador Damián Cepeda, porque pues además conozco su trayectoria. Se nota que no ha respondido en su vida a una solicitud de transparencia, porque cuando eres yo fui concejala, después fui diputada local, y cuando un buen ciudadano mexicano te pregunta algo, te mete una solicitud de transparencia, se lo digo también, hay 1000 maneras de evadirlo por la manera en la que funcionan hoy los institutos de transparencia. Entonces, si se está presentando tantas carencias, no, yo respondí a todo. Bueno. Yo respondí hasta cuánto me costó tal, todo, lo que era nuestra obligación. Pero lo que yo estoy diciendo, el presidente no le está negando a los mexicanos ni transparencia, ni competencia, ni telecomunicaciones, ni evaluación política social, ni temas de energía, ni temas de educativos. Es decir, simple y sencillamente está el presidente proponiendo algo que ha sido una máxima de la doctrina panista durante años. Los panistas han buscado siempre la simplificación administrativa. ¿Y qué creen? Las propuestas del presidente en términos de desaparecer los organismos autónomos y que sean absorbidos por el gobierno federal es una simplificación orgánica. Es decir, de esencia, los panistas tendrían que apoyar esto porque va de la mano de una simplificación administrativa como el PAN lo ha buscado durante mucho tiempo. Entonces, lo que ellos sí, pero no sirve, no funciona. Lo que les estoy diciendo no funciona en los términos en los que hoy existe. La transparencia existe y tan es transparente que adivinen quién ha sido el maestro de la transparencia en los últimos 6 años. ¿En qué aspecto el presidente Andrés Manuel López Obrador. No funciona el INAI? Mira, en términos de que ellos han dicho, la propuesta como bien escrita, han dicho, ha costado 32,000 millones de pesos desde su creación hasta este momento. 32,000 millones de pesos que se traducen en 5 millones para el bienestar de personas adultos mayores. En eso va la propuesta. Lo que nos vamos a ahorrar desapareciendo estos 7 organismos autónomos que se ha comprobado, pues su poca eficacia en la manera en la que opera, porque hoy yo quiero decir, desde que se crearon hasta acá, ¿cuáles han sido sus verdaderos resultados? Lo que Damián cita ha sido trabajo de periodistas mexicanos que se dedican a eso. ¿En base a información que les dio el INAI? Sí, pero ¿cuántas? Es decir, se tendría que analizar, como lo ha dicho el senador César Cravioto, a quien agradezco la invitación a tu programa, justamente realmente ver cuál ha sido el resultado de cada una de estas instituciones, porque ellos se parten la camisa diciendo, ay, el presidente es malvado y quiere desaparecer esto, y no se están concentrando realmente en si ha sido benéfico o no para México, no en teoría, en resultados, ¿no? Y a mí me sirve más que desapareciendo esto y que esto no, o sea, sus funciones van a ser cumplidas por otras dependencias, es decir,
El INAI ahora se va a encargar la Secretaría de Función Pública. El JOFESE, la Secretaría de Economía. La Secretaría de Comunicaciones, va a haber el IFETEL. Es decir, hay varias. Se pasa al gobierno federal. El Antes gobierno de federal pasar va a con estar Martín, solo obligado. te pregunto algo que mencionaba Damián. ¿No va a ser un conflicto de interés que la solicitud de información tenga el control del gobierno de eso? La ley va a establecer los mecanismos en la que el ciudadano va a poder seguir accediendo. Y lo que yo les quiero decir ha sido máxima, lo quieran reconocer o no. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y los panistas son expertos en ocultar cosas, y te lo digo porque los conozco hasta su ADN, en ser transparente. El presidente desde las mañaneras se ha encargado de que las y los mexicanos, y desde el mexicano más pobre hasta el mexicano más rico, conozcan cómo funciona este país. Él ha buscado y consolidado la transparencia, lo que el INAI no. Martín. Pues mira, a ver, el país sí ha cambiado, pero no tanto como tú. Híjole. ¿Te gusta mi pelo rojo? Desde un año para acá. Porque los argumentos que ahorita estás vertiendo, defendiendo esta postura, hace 3 años eran totalmente los contrarios. A ver, los órganos constitucionales son el resultado de un proceso evolutivo de la división de poderes. O sea, desde el siglo XIX nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, ¿cuál es la mejor manera de controlar al poder? El propio poder que controla al poder, ¿no? Y es la teoría de pesos y contrapesos. Por eso tenemos un poder legislativo, ejecutivo y judicial que tienen facultades constitucionales que se vigilan mutuamente, que rinden cuentas unos a los otros, etcétera. Pero el Estado se fue complejizando, las necesidades sociales fueron mucho más y empezaron a haber áreas sociales que necesitaban facultades mucho más técnicas, que en un momento nos dimos cuenta que si estaban totalmente subordinadas al poder político, derivaban en crisis. Ejemplo concreto, todas las crisis económicas de los 70s, 80s, y en un momento dado dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer para que esto no siga sucediendo? Vamos a crear un órgano que sea constitucionalmente autónomo, que no esté subordinado al poder político, independiente, que esté a cargo de personas técnicas. Y el primer órgano constitucional que tuvimos en México fue el Banco de México en 1993. Así evitamos crisis económicas del calado que teníamos antes. Y luego por eso empezamos a crear otros, el IFT, la COFESE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, es decir, tenemos múltiples. Y tienen 2 características. En primer lugar, que están en un plano de coordinación constitucional con los otros poderes, no están subordinados. Y la otra, insisto, son independientes del poder político. Lo que hace esta reforma es nos regresa al siglo XX, a los peores momentos del PRI hegemónico donde controlaban todo, y la política de todos estos órganos ahora va a estar a cargo del capricho presidencial. Eso es lo que va a pasar. O sea, las garantías institucionales de independencia y autonomía que tenían estos órganos, que sí funcionan, porque no nada más es el INAI, por supuesto, todo gobernante. Claudia va a gobernar con todo gobernante gobierna si no tiene, para eso están las garantías institucionales y para eso estamos nosotros que creamos leyes para controlar el poder. Pero es que yo no quiero confiar en una mujer. Quiero confiar en las instituciones, para eso se construye la democracia. Yo no quiero que esto esté a voluntad y al contentillo de una sola persona. Esto es la democracia constitucional. Adelante, Damián. A ver, en efecto, como dice el diputado electo, es una evolución de la división de poderes y la lógica fue, repito, pedida desde la oposición cuando Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en la oposición. Pues es que es ridículo que ahorita lo quieran dar marchas atrás. Es un logro de la democracia del país. Fue, ¿sabes qué, gobierno? Quítate poder. O sea, tú mismo no te puedes autovigilar. Si yo te pido a ti una información, que así es como funcionan las peticiones, y tú me la niegas, tengo que ir a un órgano independiente de ti a que revise si tengo derecho a tenerla. Yo soy de la idea que el gobierno tiene que ser una caja de cristal. Todo debe ser público, todo. Y solo de verdad lo que ponga en riesgo seguridad nacional no serlo. Este gobierno y los anteriores, todos, de Morena, del PRI y del PAN, todos han ocultado información. Y ha tenido que ser a través de juicios. Y gracias en muchos casos del INAI, como nos enteramos de los grandes escándalos. ¡Qué bueno! Segalmex, 15,000 millones de pesos se robaron, es el doble de la estafa maestra. Qué bueno que se supo que los metan al bote, también a los de la estafa maestra y también a los de 3 sexenios atrás. Porque si es públicos, el director no está. Si es público, entonces no van a poder cometer abusos. Esa es la lógica. ¿Qué quiere este gobierno? Como cuando fue jefe de gobierno el presidente. Él decidir que sí, que no. Y claro que es opaco. Nunca pudimos saber a quién y a cuánto le compraron las vacunas, por ejemplo.
Nunca pudimos saber ni siquiera quién usó el vuelo, el avión del secretario de la Sedena, cuando supuestamente se fue toda su familia porque lo ocultaron. No sabemos los cientos de miles de millones de pesos que se gastan, que todo han mandado a militarización porque todo dicen que es seguridad nacional. Pero no solo en ello. Vete a un gobierno estatal del PAN, pues. Yo no vengo aquí a defender un partido. También el gobierno estatal del PAN tiene que ser público, transparente. Y si hacen tranzas, que los agarren. Y a otro también. Punto. México merece transparencia. Pero no solo eso, sino están queriendo desaparecer el órgano que se encarga de medir la pobreza en México. Claro que tiene que ser independiente, no han querido serlo, de hecho no lo han dejado lograr su constitucionalidad autónoma. Debemos de proteger eso para que el dato que nos den sea confiable. La Comisión Federal de Competencia Económica se encarga de que no existan monopolios ni duopolios y entonces de que tú como ciudadano recibas el mejor producto con el mejor servicio al mejor precio. ¿Son perfectos? No. ¿Se pueden mejorar? Hagámoslo. ¿Están muy caros? Cortémoslo. Yo nada más quiero decirles algo, La transparencia a México le cuesta 1,000 millones de pesos. ¿Se puede bajar la mitad? Yo creo que sí. ¿Sabes cuánto perdió Pemex nada más estos meses? 250,000 millones de pesos. ¿De qué me están hablando? ¿Saben de cuánto es el presupuesto anual? De 9 billones. 9 millones de millones. No me digan que por tener transparencia los mexicanos no podemos gastar bien ese recurso. Ana. La transparencia ahora va a ser tarea de la Secretaría de Función Pública. O sea, está asegurada y está mantenida y me da mucho gusto que Damián lo diga porque aquí los compañeros están hablando mucho de transparencia y ya no aplica tanto con el PAN, pero a mí me gustaría decir realmente, el gobierno de Aguascalientes es transparente, el de Chihuahua con Maru Campos ha sido transparente, el de Guanajuato, por favor, el de Yucatán, es decir, si vamos a hablar de transparencia, hablemos de la transparencia de Benito Juárez. A ver, ellos van a entregar, no, pero no en transparencia, hay mucho menos de corrupción, y te lo digo porque yo conozco la forma en la que hacen la corrupción. Pues Nuevo León, pues no, Samuelito regresó a ser gobernador porque le aterraba que encontraran sus trapitos sucios en el gobierno y por eso renunció a la candidatura presidencial. Es decir, la transparencia y la lucha contra la corrupción, en todo tu discurso no escuché nada de eso, pero la corrupción y el tema de la transparencia no forma parte de la agenda ni del PAN ni de Movimiento Ciudadano. Sí, en letras también hace mucho que estás alejado de la toma de decisiones de los panistas, pero los que sí toman las decisiones en el PAN, sí, bueno, prácticamente independiente, como yo. Pero lo que te estoy diciendo ahora, esto no forma parte de la realidad de estos partidos. Pero mira, yo no vengo aquí a odiar, yo vengo aquí a decir, desaparecer estos institutos cumple 4 principios: racionalidad, austeridad que no se aplican en los gobiernos de estos dos partidos, eficacia y eficiencia. Es decir, tienen un fundamento y ahora estamos ante una propuesta, pero el dictamen se va a encargar justamente de medir realmente cómo estas secretarias en el gobierno. O sea, pues, ¿estás de acuerdo que van a ser subordinados, van a ser empleados del presidente? El presidente y la futura presidenta ya electa, Claudia Sheinbaum, están buscando que lo que estos organismos que no les sirven a los mexicanos como hoy funcionan, vaya al fondo de pensión de personas adultas mayores. Es decir, ellos se van a encargar de que 5 millones bimestrales lleguen a las y los mexicanos más pobres. ¿Por qué no sacas la cuenta de cuánto se pagaría con los 250,000 millones de pesos que perdió Pemex? Pues no se trata de solamente... Hay una falacia enorme en lo que está diciendo Ana. Sí le sirven a los mexicanos, no solo por lo que dijo Damián. No, es que ahí están los datos. Con eficacia. ¿Cuánto te costaba hacer una llamada a larga distancia antes? No lo sé, ¿Nunca lo has hecho? Bueno, antes costaba mucho dinero. Después, por el IFT que fue regulando las tarifas de interconexión, hoy no nos cuesta hacer una llamada a larga distancia. Claro que tiene beneficios sociales. Lo que dijo Damián, mejores precios, mejores servicios porque se evitan monopolios. Es economía básica, de lo más básico. Te recomiendo leer un librito de eso. Bueno, a ver. Entonces, por supuesto. A ver, vamos a dejar que termine Martín porque se nos está yendo el tiempo. Lo que más me preocupa es que los encargados de estas materias, que son excesivamente técnicas, van a ser empleados del presidente. O sea, si tú ves el dictamen de hoy, se le quitan todos los requisitos de elegibilidad. Bueno, se quita todo porque ya no hay organismos. Entonces, los que van a estar encargados, pues pueden ser alguien de Morena, un militante, alguien que haya sido delegado, alcalde, etcétera. Mientras que antes, lo que se hace ahorita es que tenía que pasar un examen, se les evaluaba en un comité, tenía que ser ratificados por el Senado. O sea, se les quita toda independencia y pasan a ser subordinados del Poder Ejecutivo. Eso es gravísimo. O sea, estamos dando un retroceso institucional en serio, muy profundo,
que además no dimensionamos lo que puede pasar. Vamos a volver a los tiempos del PRI hegemónico, en donde el PRI, el capricho del presidente le decía, ¿sabes qué? El tipo de cambio, la fórmula del tipo de cambio para calcularlo está mal. Entonces le decía al secretario de Hacienda, muévele, y pues teníamos crisis al día siguiente. Eso es lo que puede pasar, es que yo no quiero que esté, no puede depender de la voluntad de una sola persona, tiene que ser algo estudiado, va a depender técnico. de la Secretaría de Función Pública, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de o sea, antes presumías midiendo la pobreza. Les propongo saca que datos el INEGI. La siguiente semana continuemos con el tema. Todavía hay mucho es un retroceso, la verdad, es regresar a... Yo creo que se vale que la audiencia entienda que se trata de replantear la organización administrativa de cómo funciona hoy el país. Para eso votaron. Ocultar? De eso se trata. ¿En qué se gasta el dinero, la hombre? pausa, Punto. los Ya, invitamos hombre. la siguiente semana para seguir platicando. Gracias. Hablemos geopolíticamente de lo que sucede en Venezuela. Stephanie Naro, bienvenida, ya te extrañábamos por acá. Y yo también ustedes, qué gusto estar aquí más con información tan interesante, porque geopolíticamente hablando, los ojos del mundo, Pedro, hoy están en Venezuela. A ver, platícanos tu análisis, porque hoy incluso publicaste una columna muy interesante, muy buena. Pues sí, es que a Venezuela no se suicidó, Venezuela la mataron, y es que volver a elegir un régimen que por 25 años los ha sumergido en la más profunda miseria equivaldría a un suicidio, pero eso no fue lo que pasó. La oposición está alzando la voz y ya tienen el 85% de las actas ya computalizadas, mostrando que ganó pues el candidato de ellos, el exdiplomático Edmundo, apoyado por María Corina Machado. Entonces, obviamente Nicolás Maduro no quiere soltar el poder. Los dictadores llegan por la democracia, pero nunca se van por la democracia porque la aniquilan. Y hoy la comunidad internacional está presente. Ya duda Estados Unidos del resultado, dice que es poco creíble. También Brasil ha tenido una postura interesante, Colombia también. Argentina ni se diga. Argentina ni se diga, no, ya está, tampoco tiene relaciones con Venezuela, Chile tampoco. Milei ya se convirtió en el enemigo público de Venezuela, igual que Elon Musk, ¿no? Exacto. Y que mencionabas a María Corina Machado y a la oposición, se tuvieron que ir ya del país, ¿no? Ya están en Costa Rica. De hecho, el presidente de Costa Rica les ofreció asilo, pero qué valiente es María Corina Machado, porque dijo que ella no se puede ir, que prefiere que le den prioridad a su personal que está en la embajada de Argentina, no a sus compañeros de lucha, pero que ella se tiene que quedar hasta el final a liberar a Venezuela. Y es que fíjate, mientras Occidente está defendiendo la voluntad popular de los venezolanos, países como Rusia, China e Irán ya felicitaron a Nicolás Maduro porque obviamente les conviene tener un aliado con la posición geográfica y con los recursos naturales de Venezuela. Entonces, esa división mundial que vemos en todos lados, hoy geopolíticamente hablando, está presente en Venezuela. Oye, ¿y cuál es tu análisis de lo que puede suceder a partir de esto? Mira, es bien curioso porque en las últimas 3 elecciones, ¿no? Después de que llega Chávez al poder, pues luego llega Enrique Capriles, no tuvo tanta fuerza, después la oposición no fue capaz de unirse, no tuvieron candidato, luego viene el efecto Guaidó, y hoy está la oposición unida, pero sobre todo los factores de la sociedad venezolana unida, sobre todo los populares, que eso no había pasado nunca. Y ahí es cuando se caen las dictaduras. Los barrios populares de Caracas, bastiones del chavismo, hoy están con la oposición, la gente está en las calles, ya se reportan pues 6 muertos, y primero caen las estatuas como las de Chávez, que han estado tiradas ya por toda Venezuela, y luego caen los tiranos. ¿Qué le espera al pueblo venezolano? ¿Qué le espera? Una larga lucha. Pero antes de irnos, Pedro, te quiero decir que Elon Musk ha hecho más por el pueblo venezolano en 2 días que la propia ONU. Así que no hay que perder el factor de Elon Musk en las elecciones, porque fue de los primeros en denunciar que se había cometido fraude. La presión que Elon Musk ha ejercido a través de redes sociales ha sido fundamental. Y así como esto está pasando en Venezuela, no hay que perder de vista cómo va a actuar en las de Estados Unidos. Pues ya lo estaremos platicando geopolíticamente contigo, Stephanie. Gracias, qué honor tenerte aquí. A ti, nos vemos la próxima semana. Vamos a la pausa y regresamos. Buenas noches, Alex Loé.
lo relevante, sin duda, para México, medalla de plata. Medalla de plata, algo histórico, la primera, por supuesto, en esta disciplina, en judo, una mexicana, la verdad lo hizo bastante bien y la veía llorando por ganar la plata y no ganar el oro. No llores, llora por la felicidad que nos hiciste pasar a cada uno de los mexicanos, que el día de hoy celebramos y gritamos esa victoria. Ayer éramos surfistas y hoy... Pero es que habla mucho, ¿no?, de la disciplina que tiene, de la determinación para querer ganar siempre. Hay que decirlo que ella no se formó en México, ella se formó en Londres, ella es originaria de allá, su madre es mexicana, su papá es keniano, y la verdad es que lo hizo bastante bien, nos demostró esa mujer poderosa, esa mujer fuerte, esa mujer audaz y muy inteligente para lograr esta presea de plata, y lo hizo bastante bien. De lo relevante también hoy me decías Simone Biles. Simone Biles, sí, que pudo tener una buena oportunidad, ganó la medalla de oro en equipos, la verdad lo hizo impresionante, regresa muy bien después de despedirse en Tokio, hay que recordar por problemas mentales, por problemas de salud mental, se retira de Tokio siendo ella la figura principal, ahora gana el oro en equipos, todavía le falta participación, lo va a hacer muy bien, estamos seguros de eso, y bueno, pues empieza pisando fuerte y siempre recordándonos que es la mejor gimnasta en nuestra época, y hay que agradecer que estamos viviendo en la misma etapa que Simone Biles porque nos enseña la perfección pura en cada una de sus rutinas. Hoy luego veía que compartiste una noticia que me puso en shock de una mujer que compitió en esgrima. En esgrima. Con 7 meses de embarazo. 7 meses de embarazo, así es. La verdad es que es algo, sin duda alguna, que nos sorprendió a todos, porque aparte Pedro lo comparte terminando el duelo donde pierde, que justamente primero venció a Estados Unidos y pierde con una surcoreana, y ahí es cuando justamente da a conocer, ella es originaria de Egipto, y lo da a conocer a través de una frase que sin duda alguna nadie se nos va a olvidar, porque dice, no peleamos 2, peleamos 3. Ahí nos surge a todos la duda y dice, es que estoy embarazada, 7 meses de embarazo. A mí se me hace una irresponsabilidad, la verdad, hay que decirlo. Caray, pues bueno, su decisión tomó. Y ya por último, antes de que nos acabe el tiempo, que está en duda que se utilice el río Sena, ¿no?, para la prueba de triatlón. Está en dudas, es el segundo día consecutivo que se cancelan las pruebas en el río Sena. Yo creo que mañana se van a tener que cancelar, y ahorita están esperanzados a que la temperatura y el calor que está haciendo en París logre bajar las bacterias para poder tener la participación. Porque esto surgió a raíz de las lluvias que tuvieron después de la inauguración, que hizo que bajara el agua residual y que llegara al río. Sí, y porque antes de eso hasta la propia alcaldesa se había metido a nadar. Se había metido, no sé qué tan seguro, hay que decirlo, nunca compartió las imágenes después de nadar, hay que decirlo, nunca nos compartió esas imágenes, pero bueno, ahora van 2 días seguidos que se cancela, vamos a ver si se vuelve a cancelar, qué es lo que pasa y si lo tienen que mover a otra sede. Pues muy bien, gracias Alex, te vemos mañana, ¿no? Perfecto, muchas gracias, nos vemos aquí mañana. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía, hasta mañana.